Harold Thompson era el tipo de hombre que respiraba éxito. A sus 62 años, dueño del prestigioso restaurante La Monnaie Elegante, había construido algo más que un local de alta cocina, había creado un símbolo. Un templo de exclusividad, donde todo, desde los manteles blancos impecables hasta el brillo de los candelabros, transmitía lujo y refinamiento. Sus clientes habituales eran políticos, abogados, empresarios y celebridades que buscaban privacidad y distinción. Para Harold, cada detalle importaba. Desde la manera en que se servía el vino hasta la música clásica que sonaba suavemente de fondo. Pero lo que muchos no sabían, o preferían no ver, era que Harold también había establecido un filtro invisible, no todos eran bienvenidos. A pesar de no mostrar jamás un racismo abierto, quienes lo conocían sabían que detrás de esa fachada educada había prejuicios profundamente arraigados. Aquella noche, mientras supervisaba personalmente la llegada de los comensales, vio a una pareja acercarse. Él vestía un elegante traje negro y ella llevaba un vestido rojo que se movía con gracia a cada paso. Impecables. Claramente sabían cómo vestir para una ocasión especial. Sin embargo, en cuanto Harold notó el color de su piel, su sonrisa titubeó por una fracción de segundo. Marcus y Olivia Daniels eran negros. Y para Harold, eso ya era motivo de incomodidad. Buenas noches, dijo Harold, con su tono habitual, perfectamente ensayado. ¿Tienen reserva? Sí, respondió Marcus con serenidad. Está a nombre de Daniels. El maitre, tras confirmar la reserva con un leve asentimiento, observó a Harold, que ya había decidido algo. Sin decir una palabra, los condujo hacia una mesa junto a la puerta de la cocina. Era el lugar donde sentaba a quienes no quería que fueran demasiado visibles. Marcus y Olivia notaron la ubicación, claro. Pero no dijeron nada. Se miraron, sonrieron con discreción y tomaron asiento con elegancia. Aquella cena tenía un significado especial para ellos. Celebraban 10 años de matrimonio. Una década de amor, esfuerzo y conquistas. Habían elegido La Monnaie Elegante no solo por su fama, sino porque sentían que lo merecían. Su trabajo, sus logros, su historia, todo los colocaba a la altura de los mejores. Pero desde el primer momento percibieron el ambiente tenso, las miradas contenidas, la sonrisa que no llegaba a los ojos de Harold. Desde la entrada, Harold los observaba. Había algo en ellos que lo desestabilizaba. No era solo el color de su piel. Era la forma en que caminaban, en que se sentaban, en que hablaban. Su seguridad, su elegancia, su presencia. Parecían pertenecer allí más de lo que él estaba dispuesto a aceptar. Entonces tomó una decisión. Ordenó discretamente que el servicio a su mesa fuera más lento. Quería incomodarlos, hacer que se sintieran fuera de lugar. Pero Marcus y Olivia simplemente siguieron conversando con calma, tomándose de la mano, ignorando la hostilidad que flotaba a su alrededor. La comida seguía sin llegar. Los minutos pasaban lentamente, y la mesa de Marcus y Olivia permanecía vacía, sin más que copas de agua y pan. Cualquier otra pareja habría llamado al camarero, se habría quejado o, al menos, mostrado incomodidad. Pero ellos no. Se mantenían tranquilos, como si el retraso no les afectara en lo más mínimo. Es un lugar muy elegante, comentó Olivia, con voz suave, mientras recorría con la mirada el salón, observando los detalles, las flores frescas en cada mesa, los cuadros discretos en las paredes, el brillo de los cubiertos pulidos. Sí, lo es, respondió Marcus, tomando su mano con delicadeza. Por eso lo elegimos. Por eso estamos aquí. Porque lo merecemos. Sus dedos entrelazados decían mucho más de lo que sus palabras dejaban ver. No era la primera vez que vivían una situación como esta. Ambos sabían lo que significaba entrar en lugares donde no esperaban verlos. No por cómo se vestían. No por su comportamiento. Sino simplemente por el color de su piel. Desde su rincón, Harold los miraba con atención. Les había asignado la mesa más escondida del restaurante, cerca de la cocina, lejos de la vista principal. Una ubicación que no era coincidencia. Era su forma sutil, pero efectiva, de decir que no pertenecían allí. Aún así, verlos ahí, erguidos, conversando tranquilamente como si nada estuviera fuera de lugar, le resultaba insoportable. Intentó justificarse a sí mismo. Pensó en la imagen de su restaurante,
en los estándares que siempre había protegido con tanto celo. Pero en el fondo sabía que lo que sentía no tenía que ver con elegancia ni protocolo. Tenía que ver con prejuicios. Con la idea arraigada de que ciertas personas no encajaban en su mundo. «Quiero que vigiles esa mesa», le dijo al maitre, con un tono bajo pero firme. «Asegúrate de que no haya ningún problema». El maitre, aunque obediente, no pudo evitar fruncir el ceño. No había nada fuera de lugar en aquella pareja. Todo lo contrario. Eran más educados y discretos que muchos de los clientes habituales. Sin embargo, conocía a Harold lo suficiente como para entender lo que realmente estaba pidiendo. Finalmente, tras casi media hora de espera, un camarero joven y visiblemente nervioso se acercó con los aperitivos. Sus manos temblaban ligeramente al colocar los platos sobre la mesa. «Disculpen la demora», murmuró sin levantar la vista. «No se preocupe», respondió Marcus con una sonrisa amable. «Gracias por atendernos». Era una respuesta cortés, pero también una declaración. No se dejarían provocar. No se rebajarían al nivel de hostilidad pasiva que estaban enfrentando. Porque sabían que su mayor fuerza era la compostura. Harold observó todo desde lejos, con el ceño fruncido. Esperaba incomodidad. Esperaba que se quejaran. Que abandonaran el lugar. Pero no lo hacían. Se mantenían allí, firmes, como si nada pudiera romper su tranquilidad. Y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. El ambiente en la Monnaie Elegante parecía no haber cambiado. Las copas seguían tintineando, los meseros se movían con eficiencia silenciosa, y los comensales, en su mayoría blancos y adinerados, conversaban sobre negocios, política o viajes a Europa. Pero en la mesa al fondo, junto a la cocina, algo diferente ocurría. Una especie de tensión contenida que contrastaba con la tranquilidad aparente del lugar. Marcus y Olivia sabían exactamente lo que estaba pasando. Años de experiencia en entornos hostiles les habían enseñado a reconocer las señales. La mirada evasiva del camarero. La demora injustificada en el servicio. La ubicación estratégica de su mesa. Todo formaba parte del mismo patrón. Pero en vez de confrontar o retirarse, decidieron quedarse. No por terquedad, sino por dignidad. ¿Te arrepientes de haber elegido este restaurante?, preguntó Olivia, dando un pequeño sorbo a su copa de agua. En absoluto, respondió Marcus. Este lugar refleja todo lo que logramos. Y eso les molesta más que cualquier palabra. Olivia asintió, sabiendo que su esposo tenía razón. Estaban allí no solo para celebrar su aniversario, sino para afirmarse. Para ocupar un espacio que muchos pensaban que no les correspondía. Y hacerlo con elegancia, sin escándalos, era su forma de resistir. Mientras tanto, Harold no podía apartar la vista de ellos. Desde su posición, fingía revisar reservas en su tablet, pero sus ojos seguían volviendo a esa mesa. Algo en esa pareja lo descolocaba profundamente. No era solo su presencia, era su actitud. Esa tranquilidad con la que comían, hablaban y sonreían como si fueran dueños del lugar. Como si no sintieran la incomodidad que él se esforzaba por imponerles. Decidió actuar. Se acercó al maitre con un gesto seco. «Quiero que revises nuevamente su reserva», ordenó en voz baja. «Asegúrate de que sea legítima». El maitre, visiblemente incómodo, obedeció. Volvió minutos después, confirmando que todo estaba en orden. La reserva estaba correcta, hecha con anticipación y confirmada por el sistema. No había error. No había excusa. Harold apretó la mandíbula. No podía simplemente pedirles que se fueran. No sin arriesgarse a una escena pública. Pero sentía que debía hacer algo. No podía permitir que la imagen de su restaurante se desmoronara sin resistencia. Entonces tomó una decisión aún más directa. Ajustó su saco, forzó una sonrisa y se dirigió hacia la mesa de Marcus y Olivia. «Señor y señora Daniels», saludó con un tono educado, aunque condescendiente. «Espero que estén disfrutando de su velada». «Lo estamos», respondió Olivia con serenidad. «Gracias por preguntar». «Me alegra oírlo», dijo Harold, mirando alrededor como si buscara una excusa. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera a la altura de sus expectativas». Aquí,
En la Mone Elegante, nos esforzamos por ofrecer una experiencia impecable. Hasta ahora todo ha estado bien, añadió Marcus, con un tono firme pero respetuoso. Harold dudó por un segundo. Luego dejó caer la frase que llevaba tiempo guardando. Admito que me sorprendió ver su reserva. Rara vez recibimos clientes nuevos que, bueno, no forman parte de nuestro círculo habitual. Marcus alzó una ceja. Olivia mantuvo la compostura. Ya sabían por dónde iba el comentario. Entiendo, respondió Marcus con voz pausada. Pero hicimos nuestra reserva igual que cualquier otro cliente. No sabíamos que había un círculo específico para entrar. Harold sintió que perdía el control. Estaba acostumbrado a manejar cada situación dentro de su restaurante, a mantener todo perfectamente orquestado. Pero esta vez, por más que intentaba marcar los límites, la pareja frente a él no se inmutaba. Cada palabra suya, cada insinuación velada, era devuelta con cortesía, pero también con firmeza. Como si lo vieran con claridad, como si supieran exactamente lo que estaba intentando hacer, y no pensaran moverse ni un centímetro. Por supuesto, dijo Harold, intentando recuperar su tono habitual. No era mi intención incomodarlos. Solo quería cerciorarme de que todo estuviera en orden. Lo está, respondió Olivia con una media sonrisa. Aunque debo admitir que la atención ha sido algo desigual. Harold tragó saliva. Sabía que no podía negar lo evidente. Y sin embargo, tampoco pensaba disculparse. En vez de eso, lanzó su último intento, ahora sin filtros. La Mone Elegante atiende a un público muy particular, dijo, bajando la voz. Nos esforzamos por mantener cierto nivel de ambiente, de exclusividad. Entiendo que ustedes quizás no estén familiarizados con... ¿Con qué exactamente? Interrumpió Marcus, sin levantar la voz, pero con una mirada que cortaba el aire. ¿Con la idea de que nuestra presencia es una amenaza para ese ambiente del que habla? Harold se quedó en silencio. Lo habían acorralado. Cada palabra que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Pero su ego no le permitió retirarse con gracia. Solo estoy diciendo que ciertos clientes buscan una experiencia específica, intentó justificar. Y a veces, algunos no encajan del todo. Olivia entrecerró los ojos. No era necesario que dijera la palabra exacta. Ya lo había dicho todo sin decirlo. Su tono, sus pausas, sus insinuaciones, todo apuntaba al mismo lugar. Entendemos perfectamente, respondió ella, con voz serena. Y aún así decidimos venir. Porque merecemos estar aquí, señor Thompson. Igual que cualquiera. Harold asintió sin decir más. Se retiró de la mesa con una mezcla de rabia e impotencia. Había intentado desplazar a Marcus y Olivia con miradas, con retrasos en el servicio, con palabras disfrazadas. Nada había funcionado. Y lo peor de todo, ellos seguían ahí. Tranquilos. Inamovibles. Dignos. El resto del personal del restaurante ya había notado lo que ocurría. Algunos meseros se mostraban incómodos, otros simplemente evitaban acercarse a la mesa. Pero nadie podía negar que aquella pareja se comportaba con una elegancia que contrastaba con la actitud del propio dueño. Marcus y Olivia retomaron su cena, como si nada hubiera pasado. El plato principal tardó aún más en llegar. Pero cuando por fin lo hizo, ellos lo recibieron con la misma cortesía de siempre. Comieron despacio, disfrutando del momento, ignorando las miradas ajenas y el juicio silencioso que flotaba en el aire. ¿Te das cuenta?, dijo Marcus, limpiándose los labios con la servilleta. No necesitamos levantar la voz para incomodarlo. Nuestra simple presencia ya lo desestabiliza. Lo sé, respondió Olivia. Y eso le molesta más que cualquier reclamo. En ese momento, ni Harold ni nadie en el restaurante sabía quiénes eran realmente Marcus y Olivia Daniels. Pero estaban a punto de descubrirlo. Y cuando lo hicieran, todo lo que Harold pensaba que controlaba, iba a cambiar para siempre. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sientes que esta historia va más allá de una cena incómoda. Quédate conmigo. La verdadera lección está a punto de comenzar. La noche continuaba en la Mone Elegante, pero algo había cambiado.
Mientras los otros comensales conversaban como siempre, bajo el resplandor de los candelabros y el murmullo elegante del salón, un pequeño torbellino invisible giraba en torno a la mesa al fondo. Marcus y Olivia seguían allí, inquebrantables, y Harold, desde la distancia, no dejaba de observar. Sus intentos de incomodar a la pareja habían fracasado uno tras otro. Ni la mesa relegada, ni el retraso del servicio, ni los comentarios velados habían logrado doblegarlos. No se quejaban, no se alteraban. Se limitaban a ser ellos mismos, con una gracia y una tranquilidad que enfurecían a Harold más de lo que él mismo podía comprender. Ya no era solo una cuestión de imagen o ambiente. Harold sentía que su autoridad estaba siendo desafiada. Él era el dueño. Él decidía quién pertenecía y quién no. Siempre lo había hecho. Y ahora, frente a sus ojos, esa certeza se desmoronaba lentamente, como si alguien le estuviera arrancando las llaves del reino sin siquiera tocarlo. En medio de su frustración, decidió dar un paso más. Si la cortesía disfrazada no funcionaba, si la exclusión sutil no era suficiente, tal vez era hora de ser claro. Se dirigió una vez más hacia la mesa. Esta vez, sin el pretexto de verificar el servicio. Marcus y Olivia lo vieron acercarse. No dijeron nada. Solo se miraron entre ellos con una expresión serena, casi como si ya supieran lo que estaba por venir. Señor y señora Daniels, comenzó Harold, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, me temo que debo ser sincero con ustedes. Marcus se recostó ligeramente en su silla, con una expresión serena. Lo estamos escuchando. Este restaurante representa algo muy específico, dijo Harold, buscando las palabras. Es un lugar que ha sido construido con estándares altos. Con una clientela que busca cierto tipo de experiencia. Y sinceramente, no estoy seguro de que esta noche esté alineada con lo que buscamos ofrecer. Silencio. No hubo gritos. No hubo sorpresa. Solo el sonido lejano de cubiertos y copas, y la respiración pausada de Olivia. ¿Está diciendo que no somos bienvenidos aquí?, preguntó ella, sin levantar la voz. Estoy diciendo, replicó Harold, intentando mantener la compostura, que quizás este no es el lugar adecuado para ustedes. Por respeto a la atmósfera que nuestros clientes esperan. Marcus se inclinó hacia adelante, con calma, como si estuviera hablando en una reunión de negocios. ¿Y por ustedes, se refiere a personas como nosotros? Harold vaciló. Por un segundo, quiso retroceder. Pero ya era tarde. Había cruzado una línea que no podía desandar. Me refiero a que hay espacios para cada tipo de persona, dijo finalmente. Y este no es uno de ellos. Fue entonces cuando Marcus sonrió. No con burla, sino con certeza. Como alguien que sabe algo que el otro todavía no comprende. Entiendo perfectamente, dijo. Gracias por su sinceridad, señor Thompson. Harold sintió una punzada de incomodidad. Había esperado indignación, tal vez una escena. Pero no esta calma calculada, esta compostura impenetrable. Olivia se levantó. Marcus la siguió. No vamos a discutir con usted, dijo ella. Pero sí queremos que recuerde algo. Harold los miró, con una mezcla de confusión y desconfianza. Las personas siempre muestran quiénes son, señor Thompson. A veces no con palabras. Sino con gestos. Con decisiones. Y usted hoy lo dejó muy claro. Y con eso, se marcharon. Sin alzar la voz. Sin mirar atrás. Dejaron el restaurante tan elegantes como habían llegado. Pero algo se había quebrado. Y Harold lo sabía. Lo que Harold no sabía, era que esa noche no iba a ser olvidada. Ni por él. Ni por nadie. Pasaron solo unos días desde la noche en que Marcus y Olivia Daniels abandonaron la Mone elegante, pero para Harold, el recuerdo se repetía una y otra vez como una espina clavada en la memoria. En público, se mostraba sereno. Continuaba saludando a los clientes, inspeccionando los platos, fingiendo que todo seguía bajo control. Pero por dentro, algo había cambiado. Había una incomodidad persistente. Una sensación que no podía explicar con claridad, como si presintiera que el capítulo que había intentado cerrar con aquella pareja aún no había terminado. Y no se equivocaba. Una mañana,
Mientras revisaba los reportes semanales en su oficina privada, su asistente llamó a la puerta. Llevaba un sobre en la mano, blanco, grueso, con un logotipo elegante grabado en relieve, Mitchell, Stevens y Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. El tipo de firma que solo se comunicaba con Harold para asuntos importantes. O muy lucrativos. Esto llegó esta mañana, marcado como urgente, dijo el asistente, dejando el sobre el escritorio. Es confidencial. Harold lo tomó con curiosidad. Rompió el sello y desplegó la carta con manos firmes pero ceño fruncido. A medida que leía, su expresión cambió. No se trataba de una queja. Tampoco de una amenaza legal. Era una oferta. Una oferta para comprar la Monnaie Elegante y toda su cadena de restaurantes. Y no cualquier oferta. Una oferta considerablemente superior al valor de mercado. Una cifra que haría que Harold pudiera retirarse de inmediato, con una fortuna más que respetable. La carta estaba firmada por un abogado de alto nivel. Y aunque no revelaba el nombre del inversionista, sí dejaba claro que se trataba de alguien con experiencia en el mundo de la hospitalidad, con intenciones serias de cerrar el trato de forma rápida y discreta. Harold se recostó en su silla, sonriendo por primera vez en horas. Tal vez todo este malestar reciente no fuera más que el preludio de una gran victoria personal. Vender en la cima. Salir con gloria. Convertir su legado en capital. La idea lo seducía. Llamó al bufete y pactó una reunión para el día siguiente. Iba preparado para sentarse frente a banqueros, inversores o incluso alguna celebridad excéntrica con gusto por lo exclusivo. Pero nada lo habría preparado para lo que encontró. Al ingresar a la sala de juntas, una oficina amplia con vistas panorámicas al centro de la ciudad, sus pasos se detuvieron de golpe. En la cabecera de la mesa, perfectamente vestidos, sentados con una tranquilidad que ya conocía demasiado bien, estaban Marcus y Olivia Daniels. Señor Thompson, dijo Marcus, poniéndose de pie con una sonrisa impecable. Gracias por venir. Apreciamos que haya aceptado la reunión. Harold no respondió. Su garganta se cerró, y por un momento, el silencio fue absoluto. ¿Sorprendido? Preguntó Olivia, con cortesía. Podemos entenderlo. Pero todo tiene su razón de ser. Harold tomó asiento, como en trance. No entendía cómo. ¿Por qué? Somos empresarios, señor Thompson, continuó Marcus. Tenemos una cartera diversa de restaurantes y hoteles boutique. Y sí, la otra noche fuimos a la Monnaie Elegante no solo a celebrar nuestro aniversario, sino a evaluar el lugar, como una posible adquisición. Harold sintió un vacío en el estómago. No solo los había maltratado. Los había subestimado. Había humillado a las mismas personas que ahora se sentaban frente a él con el poder de comprarlo por completo. Vamos a ser claros, dijo Olivia. Queremos su restaurante. Todos ellos. Y estamos dispuestos a pagar bien por eso. Pero hay condiciones. Harold apenas podía articular palabra. Y no estamos aquí para negociar esas condiciones, añadió Marcus, con firmeza. Estamos aquí para establecerlas. La partida apenas comenzaba. Pero ya no era Harold quien tenía las cartas. Harold seguía sentado frente a Marcus y Olivia Daniels, intentando recuperar el control de su respiración. A pesar de su experiencia en negociaciones y años dirigiendo uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, nunca se había sentido tan fuera de lugar. Ya no estaba en su territorio. Esa sala elegante, con sus ventanales y abogados alineados, pertenecía a ellos. Marcus entrelazó los dedos y apoyó los codos sobre la mesa, con una tranquilidad que solo nace del poder real. Sabemos exactamente cuánto vale su cadena de restaurantes, señor Thompson. La hemos estudiado en detalle. Sus ingresos, su clientela, sus debilidades. Harold tragó saliva. No sabía si sentirse halagado o amenazado. La pareja que él había considerado fuera de lugar no solo conocía cada rincón de su negocio, lo habían analizado como si fuera un objetivo. Nuestra oferta está muy por encima del mercado, continuó Olivia. Y no porque creamos que vale más. Sino porque tenemos un plan para llevar estos lugares a un nuevo nivel. Uno que usted jamás imaginó. El tono era amable, pero firme.
Profesional, pero con una carga implícita, este no era un favor. Era una transacción con condiciones claras. Harold hizo lo posible por recomponerse. ¿Y cuáles son esas condiciones?, preguntó, intentando sonar autoritario. Marcus respondió sin rodeos. Primero, la venta debe cerrarse de inmediato. Nada de procesos largos. Estamos preparados para finalizar todo en menos de 2 semanas. Harold asintió. Eso, al menos, era razonable. Segundo, añadió Olivia, mirándolo directamente a los ojos, usted deberá desvincularse por completo. Sin entrevistas. Sin comunicados públicos. Nada. A partir del momento en que firme, se acabó su participación. Como si nunca hubiera existido en este proyecto. Eso ya no era tan fácil de digerir. Harold frunció el ceño. ¿Y por qué tanta urgencia con mi silencio? Porque su nombre ya no representa lo que queremos construir, contestó Marcus sin pestañear. Y tercero, deberá comprometerse por contrato a no abrir ningún restaurante similar en el futuro. Ni en esta ciudad, ni en ninguna otra. Ese último punto fue un golpe seco. Harold se tensó en la silla. No solo querían comprar su imperio. Querían enterrarlo. Apagar cualquier chispa de continuidad. Borrarlo del mapa del Fine Dining. ¿Y si no aceptó?, preguntó, más como un desafío que como una pregunta sincera. Olivia se inclinó hacia adelante, con el tono tranquilo de quien ya tiene todo resuelto. Entonces daremos por cancelada la oferta. Y haremos público lo ocurrido en su restaurante aquella noche. No levantaremos la voz. Solo contaremos los hechos. Usted sabe tan bien como nosotros cómo reacciona la prensa ante ese tipo de historias. Harold sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba muchos detalles para entender el daño que eso causaría. En una era donde los valores de inclusión y equidad eran más que simples tendencias, su imagen quedaría destruida en cuestión de horas. No solo perdería su restaurante, sino también a sus inversores, su reputación, su lugar en la élite social. Tiene razón en preocuparse, agregó Marcus. Hoy en día, un escándalo así puede arruinar una marca de lujo en una sola publicación. Pero aquí está la diferencia, señor Thompson, nosotros no buscamos su ruina. Solo su salida. Silencio. Harold cerró los ojos por un instante. Estaba atrapado. Había construido un imperio sobre la exclusividad y el control. Y ahora, todo eso se le escapaba de las manos por una decisión, por un prejuicio, por una mirada. Lo pensaremos unos días, dijo finalmente, con la voz algo apagada. Por supuesto, respondió Olivia, con cortesía. Pero no se demore demasiado. El tiempo, en los negocios, vale más que las palabras. Y con esa frase, la reunión concluyó. Harold salió de la sala como un hombre distinto. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. No solo su legado. También su identidad. Harold Thompson regresó a su restaurante esa misma tarde, pero ya no lo veía con los mismos ojos. Cada rincón de la Mone elegante, las paredes cubiertas de arte minimalista, las lámparas doradas, las mesas vestidas de blanco, parecía cargar ahora un peso distinto. Todo lo que había construido a lo largo de décadas se sentía frágil, expuesto. Como un castillo de cristal que había comenzado a agrietarse. Caminó por el salón vacío antes de que abrieran al público. Tocó con la yema de los dedos la barra de mármol, contempló los cubiertos perfectamente alineados sobre cada mesa, y sintió algo que nunca había sentido antes allí dentro, inseguridad. No por el dinero. No por el negocio. Sino por lo que esas paredes representaban, y lo que ya no podían ocultar. Esa noche, cenó solo en su oficina. Cerró la puerta, apagó las luces del comedor principal y dejó que el silencio lo envolviera. Mientras comía en soledad, repasaba en su mente la reunión con Marcus y Olivia. Sus condiciones. Sus miradas tranquilas pero firmes. Y sobre todo, su poder. Un poder que él no había visto venir. Y que ahora lo dejaba sin opciones. En los días siguientes, Harold recibió múltiples llamadas de sus socios. Algunos ya habían sido contactados por el bufete de abogados de los Daniels, y estaban entusiasmados con la oferta.
Para ellos, esto era un golpe de suerte. La oportunidad de salir del negocio con ganancias históricas. Nadie, absolutamente nadie, entendía por qué Harold dudaba. ¿Estás perdiendo el juicio?, le dijo Richard Foster, su socio principal desde hace más de 20 años. Es una oferta con la que podríamos retirarnos todos. ¿Qué te detiene? Harold no supo qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Que su orgullo no le permitía entregarle su imperio a una pareja negra a la que había humillado? ¿Que aceptar significaría reconocer que se había equivocado, no solo como empresario, sino como ser humano? Claro que no podía decir eso. Así que se excusaba con tecnicismos, que era una negociación complicada, que necesitaba tiempo para revisar los términos, que no había tomado una decisión aún. Pero la verdad era mucho más simple. Y mucho más dolorosa. Su prejuicio lo tenía paralizado. Mientras tanto, Marcus y Olivia seguían adelante. El equipo legal de ambos había comenzado a preparar todos los documentos para formalizar la compra. En sus redes sociales no se hablaba de la oferta, no aún, pero el círculo cercano del mundo empresarial ya empezaba a murmurar. Había movimiento. Había rumores. Y Harold lo sabía. Pasaba horas en su oficina revisando cifras, simulando escenarios, como si aún pudiera revertir la situación con números. Pero el verdadero problema no era financiero. Era interno. Era la herida que había provocado por negarse a ver a los Daniels como iguales. Por haberlos juzgado antes de conocerlos. Por haber olvidado que la dignidad no tiene color, pero sí memoria. Una noche, incapaz de dormir, Harold se levantó y caminó hasta el salón del restaurante vacío. Se sirvió un whisky y se sentó en su mesa favorita, justo en el centro, donde solía sentar a los clientes que más admiraba. Y por primera vez en años, pensó en rendirse. No por derrota económica, sino por una rendición moral. Porque al mirar hacia atrás, entendió que su caída no había comenzado con la oferta de compra, ni con la visita de Marcus y Olivia. Había empezado mucho antes, en cada decisión silenciosa que tomó para excluir, para separar, para definir quién pertenecía y quién no. ¿Qué he hecho con mi vida?, susurró al aire vacío. ¿Qué imagen he estado defendiendo todo este tiempo? La respuesta no vino con palabras. Solo con una certeza helada que se instaló en su pecho, lo había perdido todo mucho antes de vender. Y sin embargo, aún podía elegir cómo terminar esa historia. Una semana después, Harold Thompson firmó los documentos. Lo hizo en silencio, en la misma sala de juntas donde Marcus y Olivia Daniels lo habían enfrentado con elegancia y firmeza. Los abogados intercambiaban papeles, repasaban cláusulas, asentían en cada página completada. Pero Harold no escuchaba nada. Su mente estaba lejos, enterrada en recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Cuando tomó la pluma y estampó su firma en la última hoja, sintió como si cada trazo le quitara algo. No dinero, eso seguiría llegando. Lo que perdió fue su historia. Su imagen. El relato que se había contado a sí mismo durante décadas, que era un hombre de principios, que había construido algo grande. Que merecía respeto. Pero ahora entendía. Había confundido control con respeto. Exclusividad con valor. Había defendido un ideal que no incluía a todos, y esa limitación lo había llevado directo a su caída. Gracias por su colaboración, señor Thompson, dijo Marcus al estrecharle la mano. Cumpliremos con cada compromiso del acuerdo. Harold apretó su mano sin decir nada. Sabía que era una despedida. Pero también, una especie de justicia. Le deseamos lo mejor, agregó Olivia, con una sonrisa tranquila pero firme. Él asintió. No intentó justificar nada. No ofreció disculpas. Porque en el fondo, sabía que ya no importaban. Cuando regresó a la Monnaie Elegante por última vez, fue solo para recoger sus pertenencias. Cruzó el salón vacío, ahora preparado para una nueva era. Había cambios sutiles ya, el logotipo rediseñado, una carta con platos que celebraban sabores del mundo, una nueva atmósfera en el aire. No era solo un restaurante. Era una declaración. Una semana después de la venta, la prensa publicó la historia. No por parte de Marcus y Olivia, sino por una filtración inevitable.
Y cuando los medios descubrieron que el antiguo dueño había sido quien echó a los nuevos propietarios por prejuicio racial, el escándalo explotó. Titulares como "el restaurante que cambió de manos tras un acto de discriminación" o "los empresarios que vencieron al racismo con elegancia" dominaron los portales. Ex-colaboradores hablaron. Antiguos clientes se pronunciaron. Y el nombre de Harold Thompson, que alguna vez significó exclusividad, se convirtió en sinónimo de intolerancia. El impacto fue devastador. Inversionistas lo abandonaron. Antiguos amigos dejaron de llamarlo. Las puertas que él siempre había mantenido cerradas, ahora se cerraban para él. Mientras tanto, la Monnaie Elegante vivía una nueva etapa. Bajo el liderazgo de Marcus y Olivia, el restaurante prosperaba como nunca. El lugar mantenía su elegancia, pero ahora respiraba diversidad, calidez y humanidad. Gente de todos los orígenes cenaba allí. No por caridad, sino porque era, verdaderamente, uno de los mejores lugares de la ciudad. Y ahora, para todos. Meses después, Harold intentó hacer una reserva. Quería cenar allí una última vez. No por nostalgia. Quizás por redención. Llamó por teléfono, dio su nombre, y la respuesta fue educada, pero firme. Lo sentimos, señor Thompson. Estamos completamente reservados. Quizás pueda intentarlo otro día. Colgó sin insistir. Supo, en ese momento, que ya no era parte de ese mundo. La historia había dado la vuelta. Y él, el hombre que creía tener el poder de decidir quién pertenecía y quién no, había quedado fuera. ¿Y tú? ¿Crees que la justicia siempre llega de esta forma? A veces, no se trata de castigo, sino de consecuencia. Si esta historia te tocó, déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete para más relatos reales y poderosos como este. Gracias por quedarte hasta el final.